Hola, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Arrancamos este análisis poniendo sobre la mesa un hecho que, bueno, quienes nos dedicamos a este ámbito conocemos muy bien, pero que rara vez se detalla con la profundidad que merece. Sí, es verdad. Vivimos rodeados de un ecosistema denso, un mar de radiofrecuencia que atraviesa infraestructuras, ciudades y la propia atmósfera de manera constante. Y damos todo esto completamente por sentado. Absolutamente por sentado, claro. Pues hoy el objetivo es examinar el pulso actual de ese espectro. Y para ello contamos con un material de primerísimo nivel. Hablamos de la edición número 73 de la revista Selvamar Noticias. Es la publicada este mismo mes, en marzo de 2026. Una revista fantástica, por cierto. Totalmente. Además es una publicación 100% altruista y gratuita que toma el pulso al mundo de la radioafición y lo hace con un rigor técnico brutal. A ver, es un documento extraordinariamente completo. Nuestra misión en este análisis no es simplemente repasar un catálogo de equipos o ponernos a debatir sobre normativas de bandas, para nada. Vamos a diseccionar cómo esta afición ha sido y sigue siendo pionera en la tecnología de la comunicación. Ajá. Vamos a ver cómo ha moldeado la historia y sobre todo por qué, en una era de hiperconexión digital donde todo depende de la nube, esta red distribuida sigue siendo la red de seguridad más importante de la humanidad. Ojo, porque el menú de hoy viene cargadito. Vamos a hablar de misiones espaciales a la Luna, de software de código abierto y, fíjate, hasta de una actuación flamenca histórica impulsada por cantidades industriales de vino. Telita con esa historia. Estoy convencida de que a quienes nos escuchan les va a encantar. Vale, vamos a desgranar esto. La revista tiene una sección histórica fantástica que celebra los 100 años de la radioafición en España y nos sitúa en un momento súper concreto, el 6 de abril de 1924. Una fecha clave. Exacto. La emisora Radio Ibérica preparó un programa extraordinario. El reto era monumental para la época. Querían invitar a un grupo folclórico andaluz que actuaba en el famoso colmao Los Gabrieles en la calle Chegaray de Madrid. Claro, hay que entender el desafío técnico que esto suponía en 1924. La tecnología de sonido estaba en pañales. Los micrófonos de carbón requerían que el artista estuviera prácticamente pegado al aparato, gritando. Y para un cuadro flamenco eso es la muerte. Totalmente. Estos artistas estaban acostumbrados al tablao, al jaleo, a ver la reacción del público, y de repente los meten en una sala insonorizada frente a un cilindro de metal inerte. Y aquí viene el detalle más jugoso de la revista, el pánico al micrófono. Cantantes de la talla de Rita, Pepe Cotora o El Niño de las Marianas estaban aterrorizados, un bloqueo escénico absoluto, no podían cantar. Es que cantar al vacío les resultaba antinatural. Y lo que resulta fascinante de todo esto es cómo lo solucionaron los técnicos de la emisora, los hermanos de la Riva. A ver, cuenta. Pues la solución fue puramente analógica, digamos. Tuvieron que suministrar al grupo más de 24 botellas de vino manzanilla para que se animaran a actuar. Madre mía, 24 botellas. Eso es mucho acondicionamiento acústico. Una barbaridad. Pero oye, funcionó. El programa duró 7 horas. 7 horas ininterrumpidas de emisión en directo. Y fue un éxito arrollador. Claro. Y el contexto histórico de esto es vital. Los oyentes de aquella época estaban acostumbrados a una calidad pésima. Telegrafía, ruidos, discos de pizarra súper distorsionados. Exacto. Escuchar voces humanas e instrumentos en directo, con la crudeza y la claridad relativa del flamenco, supuso el primer gran éxito de la radiodifusión española. Periódicos como El Imparcial o El Sol le dedicaron crónicas maravillarondas. Demostró que la radio servía para transmitir la emoción del directo. Y de ese triunfo tan analógico y tan humano, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a dar un salto técnico hacia algo que trae de cabeza a los operadores actuales, el famoso Expediente 012 de la revista. La relación de ondas estacionarias. La famosa ROE. El artículo desmonta esa obsesión ciega, casi enfermiza, por conseguir una ROE baja, una lectura de 1 a 1 en el medidor, porque se asume que una ROE plana equivale a una antena eficiente. Y ese es uno de los mayores mitos de la radioafición. A ver, para arrojar luz sobre esto de forma sencilla, un medidor que te marca una ROE muy baja solo te está diciendo que la impedancia de tu transmisor está adaptada a la línea de transmisión. Normalmente esos 50 ohmios, ¿no? Exacto, los 50 ohmios. Pero ojo, eso no garantiza en absoluto que esa potencia se esté irradiando al espacio libre a través de la antena.
El medidor es ciego a lo que pasa al final del cable. Me encanta la analogía que usan en la revista para explicar la práctica de ir cortando el cable coaxial poco a poco para bajar la ROE. Dicen que es como esconder la basura debajo de la alfombra. El medidor, que sería como la visita que llega a casa, ve el salón limpio. Pero la basura sigue ahí debajo. Claro, la energía reflejada sigue atrapada. Pero haciendo de abogado del diablo, si corto el cable y el medidor marca 1 a 1, los sistemas de protección de los equipos modernos no saltan. El transmisor da toda su potencia y no se quema. A nivel de hardware puro y duro, tienes razón, el equipo no sufre. Al cortar el coaxial estás transformando la impedancia. Estás engañando al equipo, presentándole una carga que parece perfecta. Ajá. Pero el problema físico sigue intacto. El transmisor envía la potencia, esta viaja por el cable, llega a la antena que está desadaptada y rebota hacia atrás. La famosa onda reflejada. Eso es. Y en cada viaje de ida y vuelta por ese cable, una gran parte de esa energía de radiofrecuencia se pierde. Se disipa en forma de calor por la atenuación del propio cable. O sea que conviertes un amplificador carísimo en una estufa. Literalmente. Tienes una señal real pobrísima. La lección práctica e innegable de este artículo es que la verdadera eficiencia solo se logra ajustando la antena en su punto de alimentación. Hay que ir a la raíz del problema y ajustar el elemento radiante. No usar el cable como si fuera una muleta. Queda clarísimo. La física no admite atajos. Ninguno. Bueno, dejando un poco el hardware y metiéndonos de lleno en las ondas electromagnéticas, la revista trae una entrevista espectacular a los fundadores de radiofrecuencias.es. Menudo proyectazo es ese foro. Una barbaridad. Nació en 2014. 4 amigos aficionados a la radio que querían resolver la eterna pregunta de cualquier operador de SDR. Ves una cascada de espectro rarísima en la pantalla y dices, ¿qué señal es esta que estoy escuchando? Es que el espectro puede ser abrumador. Y lo que ha conseguido esta comunidad es increíble. Hoy reciben unos 10 millones de visitas al año y tienen más de 1.200 usuarios registrados. Y lo hacen súper accesible. Exacto. Desmitifican el análisis de señales. Históricamente esto implicaba matemáticas avanzadas, transformadas de Fourier infumables, pero ellos usan una taxonomía visual y auditiva, gráficos sencillos. O sea, cualquiera puede entrar y aprender a distinguir si ese zumbido extraño es un radar transhorizonte, un fax meteorológico o telemetría militar. Es un laboratorio abierto al mundo. Inteligencia de señales colaborativa y descentralizada. Y lo mejor es el modelo. No tienen publicidad. Los administradores pagan de su bolsillo o con donaciones para mantenerlo limpio de rastreadores. Y fíjate que esto conecta directamente con la filosofía del propio Club Selvamar Noticias. Claro, el altruismo. Eso es. Selvamar pide una cuota voluntaria de solo 5 euros al año. 5 euros para mantener la revista gratuita, financiar concursos, ir a ferias. En esta época de muros de pago por todas partes, es un soplo de aire fresco. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la revelación más crítica de toda la entrevista. Hablamos del aspecto altruista, sí, pero también de la supervivencia. Explica eso. A ver, hoy en día la radio no es solo un pasatiempo curioso, es el activo de seguridad más importante frente a catástrofes globales. Cuando fallan los enrutadores BGP, cuando se cortan los cables submarinos o cuando un gobierno bloquea Internet de forma deliberada. La lumbre se esfuma. Exactamente. Toda nuestra infraestructura digital centralizada colapsa. Y en ese escenario, ¿qué nos queda? La malla de radioaficionados. Es el único sistema que sobrevive. Son nodos autónomos operando con baterías o paneles solares, capaces de coordinar emergencias, levantar redes locales en VHF y mantener enlaces intercontinentales en onda corta. Son la última línea de defensa. Es la red resistente a fallos definitiva, brutal. Y para mantener esa red hay que conocer el entorno. La revista enmarca todo este número de marzo de 2026 como el mes del planeta. Sí, por el Día de la Naturaleza, los bosques, el agua y la meteorología. Y aquí entramos en el contraste entre lo macrocósmico y lo microcósmico. Empezando por lo grande. El estado de nuestra ionosfera terrestre, que es la autopista invisible de nuestras ondas, depende totalmente del clima espacial. La propagación de la onda corta está a merced de la actividad solar y geofísica. Y la revista menciona eventos muy puntuales de este mes. Por ejemplo, el eclipse lunar del 3 de marzo. Que no es solo para mirar al cielo con prismáticos. Para nada.
Para un radioaficionado, cuando la sombra de la Tierra oculta la Luna, hay cambios térmicos y de ionización en las capas altas de la atmósfera. Se alteran las capas D y F, y los operadores aprovechan esas ventanas precisas para experimentar con la refracción de sus señales. Y no solo eso, hablan de la enorme expectación por la misión Artemis II, humanos volviendo a orbitar la Luna más de 50 años después. Imagina la cantidad de operadores terrestres que estarán apuntando sus antenas directivas intentando captar la telemetría en microondas de esa cápsula espacial. Es ciencia ciudadana en estado puro. Totalmente. Pero claro, para monitorizar la inmensidad del espacio necesitas herramientas terrenales sólidas. El microcosmos de la mesa del cuarto de radio. Selvamar hace una revisión estupenda de la antena Tagra CB04. Una bestia mecánica. Sí, una vertical omnidireccional de fibra de vidrio, nada de aluminio frágil. Hablamos de una antena capaz de aguantar vientos de 180 km por hora. ¿Y temperaturas extremas? Temperaturas que congelarían o derretirían otros materiales. Y tiene un ajuste manual, mediante espárragos en la base. Es súper intuitivo. Hardware robusto para sobrevivir a la intemperie. Y ese músculo analógico necesita un cerebro digital. Y ahí es donde entra el software moderno que menciona la revista, el Ham Clock. Oh, el compañero silencioso del cuarto de radio. Así lo llaman, sí. Es un software de código abierto desarrollado por el Clear Sky Institute. Y lo brillante es que funciona en plataformas de bajísimo consumo, como una simple Raspberry Pi. Lo pones en un monitor secundario y tienes el centro de mando definitivo. ¿Y qué te muestra exactamente, para quienes no lo hayan visto nunca? Pues te muestra en tiempo real el clima espacial, los flujos solares, la posición de satélites, índices geomagnéticos y los modelos de predicción de propagación. Pero la joya de la corona es que te dibuja dinámicamente el terminador solar. La famosa línea gris. Exacto. La línea gris es la zona de transición entre el día y la noche en la Tierra. En esa franja temporal muy estrecha, la ionosfera se comporta de forma casi mágica, permitiendo comunicados a distancias increíbles con poquísima potencia. Ham Clock coge toda esa potencia computacional moderna, la procesa y te dice exactamente a dónde apuntar tu antena analógica de fibra de vidrio. Es la fusión perfecta. Es tener la Big Data de Internet al servicio de la física de radiofrecuencia más pura. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si hacemos un poco de retrospectiva de lo que hemos hablado hoy. A ver. Hemos viajado desde 1924, con cantadores de flamenco bebiendo manzanilla para superar el miedo a un micrófono de carbón. Hemos desmontado el mito técnico de cortar el cable coaxial para bajar la ROE, recordando que la eficiencia real se ajusta en la antena. Nos hemos sumergido en foros que son auténticas academias altruistas para identificar radares y telemetría en el espectro. Y hemos visto cómo un operador hoy, en 2026, puede estar usando software de bajo consumo para monitorizar un eclipse lunar o una nave orbitando la Luna. Creo que el mensaje final que nos deja esta edición de Selvamar es muy potente. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Tendremos equipos más pequeños, SDRs más rápidos, pero el conocimiento crítico, la comprensión profunda de la física de las ondas y el altruismo de compartir ese saber, esa sigue siendo nuestra energía más eficiente. Y esto nos lleva al cierre. Sí, y esto plantea una pregunta crucial, una reflexión para dejar resonando. Adelante con ella. Imaginemos por un momento que mañana ocurre un evento catastrófico, una tormenta solar extrema o un colapso cibernético que tumba Internet a nivel global. Los servidores en la nube que almacenan nuestra historia y nuestra logística digital desaparecen. Un apagón total. Exacto. Se convertirían entonces estos radioaficionados, con sus equipos analógicos alimentados por baterías, sus antenas de fibra de vidrio bien ajustadas y su software de propagación local, en los únicos bibliotecarios y comunicadores que le quedarían a la humanidad. Madre mía. Es una pregunta que pone los pelos de punta. Y es una invitación clara a valorar la enorme resiliencia de ese mundo invisible que nos rodea y que tan a menudo ignoramos. Ha sido una inversión profunda verdaderamente fascinante. Sin duda alguna. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por su tiempo, por su curiosidad y por acompañarnos a desentrañar estos temas. Seguid explorando, seguid investigando el espectro y nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Hasta pronto.